Otro contenido importante y valioso para ti: cómo convertirme en un clínico general verdaderamente irresistible. Este tema es importante para que alcances el objetivo que nosotros de ESOS Clínicas Odontológicas te estamos entregando, que es facturar 30,000 por sillón en tu consultorio o en tu clínica. Este tema es un tema que, si sabes usarlo y ponerlo en práctica en tu consultorio, en tu clínica, vas a conseguir un resultado mucho mejor que a veces el que ya estás logrando. Y el objetivo que te estoy mencionando lo vas a alcanzar rapidito, ¿vale? Así que si quieres contenido para cambiar el rumbo de tu consultorio o de tu clínica, síguenos y activa la campanita. Todos los martes y jueves, contenido importantísimo para cambiar el rumbo de ti, dentista. De ti a veces recién graduado. Tú que eres recién graduado y quieres elegir una buena especialización, todo profesional que tiene éxito empezó como clínico. Así que ser un clínico irresistible es fundamental que lo pienses y apliques lo que te voy a decir en este video y a veces en algunos otros videos más adelante. Hay mucho contenido anterior, si nos sigues tendrás acceso a ellos. Míralo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros de forma privada, puedes llamarnos, escribirnos y si tienes alguna duda durante la clase, la resolveremos. Entonces, vamos a la clase. Generalmente, el profesional que acaba de graduarse sale de la facultad listo para ser un clínico. Generalmente, esa es su base. Allí vio algunas materias de periodoncia, prótesis, ortodoncia, implantes, que harán que también realice alguna especialización complementando al clínico para el que salió preparado. Y el profesional ya experimentado, graduado como yo, a veces ya como yo, que soy especialista en ortodoncia y también en prótesis. Entonces, a veces hasta me olvido de la parte clínica, pero es importante que siempre recuerde la parte clínica, cómo hacer una anamnesis con la mirada de un clínico y cómo ejecutar el área clínica dentro de tu consultorio, de tu clínica. El objetivo que tenemos para ti es hacer 30,000 por sillón. Si tienes un consultorio, es como mínimo 30,000 por sillón. Si quieres alcanzar valores mayores, 60, 90, a veces es importante tener más de un sillón en tu consultorio, porque así se multiplica. Si el mínimo del que estoy hablando es 30, con 2 sillones se convierte en 60, con 3, 90, ¿verdad? Y si tienes más de un sillón en el consultorio, o incluso el tuyo propio, puedes asociar colaboradores dentistas con otras especialidades dentro de tu consultorio. Así logras ofrecer más áreas a tu cliente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque del presupuestador del clínico irresistible? Es que tú, yo, en mi caso, que soy más antiguo, entender qué es un clínico irresistible, qué tiene que hacer para que a través de esta área de clínica general, yo pueda diagnosticar, planificar y derivar a mis colaboradores lo que detecté allí, lo que vi en la anamnesis, y así generar facturación para mi clínica o para mi consultorio. ¿Ustedes entienden eso? Entonces, yo como clínico, si soy un clínico inteligente, irresistible, con lo que te voy a compartir aquí, con los detalles, con los consejos que te voy a dar aquí, voy a poder hacer una buena evaluación, una buena anamnesis y si el paciente necesita una extracción y yo no la realizo, lo voy a derivar a mi cirujano que trabaja conmigo. Si necesita ortodoncia, lo voy a derivar al ortodoncista que trabaja conmigo para que lo haga y si yo no lo hago. Si necesita un tratamiento de conducto, lo voy a derivar al endodoncista. Entonces, a través del sillón de clínico general, puedo generar demanda para todos los colaboradores que trabajan conmigo. Por eso es importantísimo que veas en el sillón de clínico general una oportunidad para tu clínica. A través de ella vas a poder generar trabajo para todos tus colaboradores. Vas a generar demanda para todos tus colaboradores. Así, tu clínica va a facturar más, va a generar más y tu paciente saldrá de allí más feliz. Para que te conviertas en un clínico general irresistible, lo primero que necesitas es brindar una buena acogida a ese paciente. El paciente va a llegar a tu clínica a través de algún trabajo que hiciste para captar o a veces vio el cartel y entró. Él tiene que percibir una buena acogida en tu recepción. Sí, una recepción clara, con todo bien legible, con las sillas, la parte donde están tus recepcionistas bonita, colores agradables. Y ese paciente, después de ver eso y ser bien recibido por tu recepción, el dentista va hasta la recepción, crea una conexión diciendo el nombre del paciente y ahí sí va a iniciar el proceso de convertirse en un clínico general
irresistible. Él va, por el nombre, a crear ahí una conexión, lo lleva al consultorio y antes de recostarlo en la silla, sentado, hace esa pregunta que todo clínico debe hacer, que no puede dejar de hacer: ¿por qué te traje aquí? Escuchar del paciente la queja principal. A veces estamos en automático, ya se sienta y ya le pedimos que abra la boca, miramos y no creamos conexión ni escuchamos. Y en esa pregunta sobre cuál es la queja principal del paciente, le vas a dar tiempo para que a veces converse contigo, a veces te cuente un testimonio y a veces te va a decir: ah, doctor, tengo dolor en este diente aquí. Y entonces el clínico general irresistible no se va a limitar solo a mirar la queja principal del paciente. Sí, él tiene que, después de la conexión, decirle a ese paciente: mira, ahora te voy a recostar, ¿de acuerdo? Voy a evaluar tu diente, ver por qué te duele y voy a hacer una evaluación general de tu boca para ver si tienes algo más. Porque ustedes entienden que el paciente que llegó con dolor en un diente puede tener caries en otros dientes, problemas periodontales, necesitar ortodoncia, necesitar prótesis, puede necesitar un montón de cosas. Si te enfocas solo en la queja principal de él, ¿vas a vender? Sí. ¿Vas a ganar dinero? Sí. Solo que vas a ser un tomador de pedidos. Solo le vas a entregar lo que él te pidió. Pero si eres un clínico general irresistible, vas a hacer una buena evaluación, vas a diagnosticar lo que él vino a buscar, que es el dolor de diente, qué es lo que tiene, qué es lo que hay que hacer, y además vas a hacer una evaluación profunda de toda su cavidad bucal. Vas a analizar la lengua, si tiene algún bulto, la mejilla, para ver si hay alguna herida de más de 15 días, vas a analizar si hay ausencia dental. Yo como quiero que, es decir, estoy dándoles la oportunidad de hacer 30,000 por sillón. Mi enfoque principal cuando voy a ver como clínico general irresistible es mirar si el paciente necesita ortodoncia. Entonces, solo con mirarlo, ya sé si tiene los dientes alineados, si tiene sobremordida. Así que lo primero que observo al conversar con él es si necesita ortodoncia, porque la ortodoncia también, dentro de tu consultorio, de tu clínica, tiene la capacidad de generar más demanda para todos mis colaboradores profesionales multidisciplinarios dentro de mi consultorio, de mi clínica. Entonces vi que necesita ortodoncia. Vaya, está cerrado. Entonces le diré: oye, necesitas ortodoncia. Está causando un traumatismo, por eso me duele ese diente. Bueno, entonces miré. Entonces necesita ortodoncia. El siguiente paso será ver si le falta algún diente. Si la tiene, haré un diagnóstico. Le mostraré lo que puede pasar si no trata y le ofreceré lo mejor que tengo en mi clínica, junto con la ortodoncia, que ya vi, para tratar la falta dental. Después voy a ver si tiene alguna caries, porque tiene dolor en el diente. De esa caries, si hay algún otro conducto o inicio de diente. Y así voy a hacer una buena evaluación allí frente a él. Y el clínico general irresistible tiene poder en la palabra. Entonces va a diagnosticar, va a explicar con claridad a su paciente qué es lo que tiene, por qué le duele ese diente. Voy a hablar con él porque no vino buscando ortodoncia, pero si no trata, necesita tratarse ortodónticamente, por esto. Le voy a señalar por qué necesita tratarse la ortodoncia. Le voy a señalar detalladamente si usted tiene una ausencia dental que después de la ortodoncia es absolutamente necesario que se ponga una prótesis dental o un implante para así rehabilitar completamente esa falla, y también qué es lo que sucede si no lo hace y qué es lo que ya puede estar causando esa falla dental en este preciso momento. Y entonces le voy a trazar un plan para él con inicio, medio y fin, donde no voy a tratar solo su queja principal. Voy a tratar toda su arcada, toda su oclusión, todo su entorno bucal. Ya he tenido en mi consultorio pacientes que llegaron y ahí fui a analizar su entorno bucal y vi un bulto y le expliqué cuáles son los riesgos de no hacer una buena evaluación de ese bulto. En esa época, en mi consultorio, no tenía la silla de estomatólogo, ¿no? Que es quien revisa lesiones, si es cáncer benigno o maligno, no la tenía. Y entonces en ese momento tuve que derivarlo y gracias a Dios, afortunadamente, era un proceso inicial de cáncer, sí, pero lograron removerlo completamente y detenerlo justo ahí, en ese punto, y no progresó más allá de eso. A veces, si él hubiera descubierto ese problema 10 o 15 años después, podría haber estado ya cerca de la muerte y no tener más tratamiento para su problema. Entonces, el clínico general irresistible aporta a su clínica, a su consultorio y a su paciente
una seguridad, un cuidado, y genera ahí con su paciente un vínculo tal que cada vez que el paciente tenga algo en la boca, se va a acordar de su consultorio, tendrá la certeza de que si va a su consultorio, usted podrá diagnosticar su problema y tratarlo. Entonces no va a pensar en otro, irá directamente a su consultorio. Así, usted crea un paciente que será promotor de su consultorio, de su clínica, porque su primer contacto con el clínico fue excelente. Diferente de un paciente que va a un consultorio donde solo hay ortodoncista y el ortodoncista solo observa que necesita aparato, le indica el aparato, se lo coloca y después de algunos meses ve que tiene caries, lo deriva a otro consultorio, generando en ese paciente a veces una insatisfacción, un miedo, una preocupación porque no fue detectado al principio. Entonces, cuando tienes un consultorio o una clínica donde todas las áreas están bien organizadas y cada etapa atiende a tu paciente preparándolo para ser tratado de manera integral con todo tu equipo, obtienes ese beneficio. A veces, un presupuesto que harías solo por un tratamiento de conducto y una obturación que normalmente te generaría unos 2,000 reales de ingreso para tu consultorio puede convertirse, al tratar a tu paciente de manera integral, en 10, 15, 20,000 reales por un solo paciente. Esto sucede porque tu clínico hizo un diagnóstico perfecto, le mostró al paciente lo que está causando el problema y lo que podría causar si no se trata, ofreciéndole las opciones para solucionarlo. Así, tu equipo de ventas cierra el caso con excelencia y en lugar de generar un presupuesto de 2,000, puedes generar uno de 10, 15, 20 o incluso 40,000 reales por un paciente. Entonces se sale de esa idea de mi sala de espera tiene que estar llena, tengo que venderle a mucha gente. ¡No! Tienes que venderle al paciente que llegó a tu consultorio, pero venderle bien lo que realmente necesita, lo que le hace falta, porque con cada paciente que entra puedes vender mucho más que a 20 pacientes en un día si solo te enfocas en la queja principal y haces lo mínimo. No es una coincidencia. Entonces es importante que tengas un clínico general irresistible. Y eso empieza por la acogida que ya mencioné y por ser un buen presupuestador. Tengo una máxima en mis consultorios y en mis clínicas, bueno, en realidad son clínicas, ya no tengo consultorio, que todo profesional que viene a trabajar conmigo, ya sea implantólogo, ortodoncista, endodoncista, debe tener conocimientos de presupuestación que generalmente el clínico general ya posee. Entonces, doy una explicación como la que les estoy dando aquí a todos mis colaboradores. Les explico la importancia de que un implantólogo sea también presupuestador, porque él va a colocar el implante ahí, en el caso de un diente unitario, pero ese paciente puede tener caries y si no se trata esa caries puede llegar a perder ese diente en el futuro y necesitar más implantes. Y si trata ese diente porque mi implantólogo lo detectó, va a evitar que el paciente termine necesitando otro implante en el futuro y tendrá la seguridad de estar siempre en mi consultorio, ya sea anualmente o cada 6 meses, haciéndose una buena evaluación y cuidando para que un problema pequeño no se convierta en un problema grande de pérdida dental. ¿Entendido? Entonces, incluso el implantólogo, yo le explico a mi ortodoncista que si por casualidad mi paciente va directamente con él, debe tener el ojo clínico para, en el momento de la evaluación ortodóntica, poder detectar si hay alguna caries, si será necesario extraer la muela del juicio, si será necesario extraer algún diente con problema, porque desde ese primer contacto, desde ese primer presupuesto de ortodoncia, también se genera para ese paciente un presupuesto clínico. A veces un presupuesto de endodoncia, a veces un presupuesto de periodoncia. Y quien atendió a ese paciente fue mi ortodoncista, porque en consultorios donde solo hay ortodoncista, generalmente no tienen ese sentido crítico y no se preocupan en revisar eso. Él solo se preocupa por la ortodoncia, ¿cierto? Entonces, este consejo sobre el presupuesto, es importante que su clínico general irresistible ya sepa esto y que usted prepare a todo su equipo para que tengan la mirada de un clínico general, ¿de acuerdo? Sí, después de que hayas hecho la acogida, preparado tanto a tu clínico general irresistible como a todo tu equipo de colaboradores y tengas la mirada de un clínico general irresistible, viene otra etapa que es muy importante para que logres 30,000 por sillón, que son los exámenes radiográficos. Un dentista, cuando está haciendo su evaluación, está viendo si el paciente necesita algo
Incluso en relación a la queja principal, es importante que le pidas un examen radiográfico, porque solo el examen radiográfico te va a mostrar lo que a simple vista no vas a poder ver. Debajo de la encía, la raíz, si tiene alguna lesión. Sí, en algunos casos con lesión, si aprietas el diente, puede que veas una fístula. Si es un problema periodontal, a veces puedes ver pus saliendo alrededor del diente, pero en un caso que está en el inicio, puede que no lo veas en el examen clínico con sonda, espejo y a simple vista, y eso es lo que la radiografía te va a mostrar. Y las tomas radiográficas no existe solo la periapical. También existe una que a veces nosotros descuidamos de pedir, que es la bite wing. La bite wing, si la indicas para tu paciente, generalmente son 4 placas. Una para la región de premolares, abarcando hasta el canino de un lado y del otro, y otra para la región de molares, de un lado y del otro. Entonces, 2 de un lado y 2 del otro son 4 tomas radiográficas. Y esta toma radiográfica es, salvo que hoy en día tengas un escáner ultramoderno, que también puede mostrarte la caries interproximal. Solo con este examen es que puedes detectarla. O si está muy en el medio, ¿vale? Con la sonda no puedes. Entonces, esta toma va a evitar que el paciente que salió de tu consultorio pasó por una evaluación, fue tratado, esté paseando por una playa y de repente sienta dolor en un diente. Y ahí, en el balneario, va a buscar un dentista allí. Y el dentista le va a decir, mira, tienes una caries enorme aquí en tu molar. Y se va a asustar porque hace 3 meses fue al dentista y se trató todos los problemas. Pero el dentista, como no pidió la bite wing, no vio esa caries interproximal, porque solo podría verla con la radiografía bite wing. Entonces, cuando estableces como protocolo en tu consultorio o en tu clínica que todo tu clínico general irresistible o tu equipo que también está preparado para hacer un clínico general irresistible, debe solicitar las radiografías. Vas a generar una facturación para tu clínica por los exámenes radiográficos. Vas a elaborar un presupuesto clínico con mayor precisión y con menos riesgo de que ese paciente tenga sorpresas después de haber salido de tu consultorio. Entonces, después de que establecí como protocolo que mis colaboradores tuvieran esa visión y los acompañé mientras lo hacían, porque tampoco es solo ir allí, pedir la radiografía, luego se hace la radiografía, el dentista la mira y dice, no tienes nada, y le dice al paciente, mira, no tienes nada, ¿vale? No es eso lo que estoy diciendo, es explicar la importancia de la radiografía. Incluso tengo un discurso que pueden usar en su consultorio, en su clínica, que es, a veces le digo al paciente, porque una radiografía no es tan cara. A veces el paciente va a gastar 80, 100 reales. Cualquier análisis de sangre hoy en día cuesta más de 150 reales. Y cada vez que vas al médico a hacerte una evaluación, con cardiología, él te va a pedir ahí varios análisis de sangre. Si no pide otros exámenes que vas a gastar ahí como mínimo 150 reales, que es lo que estás pidiendo. Y el médico no llega a su paciente y le dice así, oye, ¿quieres hacerte unos exámenes? No, él llega y dice, mira, necesito este examen tuyo, vas allá y te lo haces para que yo pueda ver tus valores y medicarte correctamente. Y tú no tienes dudas, corres y te lo haces. Y si él detecta en ti algún problema visual, incluso genera urgencia para que te lo hagas, que es nuestro caso. No vamos a preguntar si él quiere hacerse la radiografía de aleta de mordida, yo voy a exigir que se la haga. Le voy a decir, mira, tengo que pedirte esta radiografía porque a simple vista no puedo ver si tienes caries interproximal, ¿de acuerdo? Y como me estás diciendo aquí que hace más de 2 años que no vas al dentista, hazte esta radiografía. Así descartamos si tienes alguna caries o algún inicio de caries y te vas tranquilo de aquí. Entonces, en ese momento, el paciente te va a preguntar si se hace ahí mismo o si tiene que ir a una clínica radiológica. Le vas a explicar que en tu consultorio puedes hacer ese examen, él lo hará y eso te dará la seguridad de poder darle un presupuesto preciso y tratarlo con excelencia sin correr el riesgo de que en el futuro regrese a tu consultorio con sorpresas. Así que no se trata solo de pedir un examen radiográfico. Es saber pedirlo, saber analizarlo y mostrarle al paciente, si no tiene nada, que en la radiografía, en las imágenes que está viendo, su diente está íntegro, no hay ninguna mancha. Si aparece alguna mancha, profesor, esta mancha aquí es una futura caries. ¿Ves que aquí en el medio no hay nada? Y así, ese paciente cada vez que vaya a tu consultorio
y le pidas cualquier cosa, no te va a cuestionar, no va a tener dudas, porque va a estar seguro de que lo que le estás pidiendo es importante para su salud y lo va a hacer independientemente del costo, ¿verdad? Veo a muchos colegas míos recién graduados, a veces que están empezando una especialización, que a veces trabajan conmigo o para mí, que tienen miedo de pedirle algo al paciente, ¿no? Y no debemos tener miedo de pedir nada ni hacer un prejuicio sobre si el paciente tiene o no condiciones financieras. Nuestra obligación es diagnosticar, pedir y mostrarle que si no lo hace, los riesgos que corre. Y si él no quiere hacerlo, asumirá el riesgo y cuando vuelva a tu consultorio, a veces con una caries, no va a llegar reclamando. Él va a llegar y te va a decir, doctor, ¿por qué no me hice esa radiografía? Mire ahora necesito un tratamiento de conducto. Si lo hubiera hecho, no habría pasado esto. Ahora estoy perdiendo mi diente. Y entonces tendrás autoridad y ese paciente siempre se va a acordar de ti, siempre volverá a tu consultorio con confianza porque sabe que le estás diciendo lo mejor para él. ¿Cierto? Entonces, después de hacer una buena acogida, generar autoridad ante él al inicio del presupuesto, hacer un presupuesto con excelencia, mostrándole lo que tiene, lo que puede causar si no se trata, cómo puede tratarse y la urgencia de tratar, pedí los exámenes radiográficos perfectamente, solo me queda derivar a ese paciente a mi supervisor para cerrar la venta. Y ella sí va a dirigir a mi paciente, si es un caso de ortodoncia, a mi ortodoncista, si es un caso de endodoncia, a mi endodoncista, si es un caso de periodoncia, a mi periodoncista, y así sucesivamente. Y lo que sea mío, de clínica general, lo va a derivar a mí, y yo lo haré con excelencia. Y mi paciente va a sentirse seguro, bien atendido, todo dentro de mi consultorio o de mi clínica. Él no va a necesitar salir de mi consultorio e ir a otros consultorios, teniendo a veces una mala impresión del otro, molesto porque le recomendaste, o al contrario, ver en mi colega cosas que le agraden y que no encontró en el mío, pudiendo yo perderlo por eso, no. Tengo que tener a todo mi equipo irresistible para que ese paciente, si por acaso va con mi colega, siempre se acuerde de mí así. Vaya, allá es mucho mejor que aquí. O evitar que vaya a un lugar mejor que el mío y no tenga esa experiencia allá, que quede satisfecho con mi atención, ¿no? Y que siempre confíe en mí, en mi equipo y en mi clínica, ¿verdad? En el caso de mis clínicas, entonces, siempre he tenido un muy buen ojo clínico, siempre me he preocupado por tener a los mejores y más irresistibles clínicos dentro de mis clínicas, aquellos que realmente marcan la diferencia, y solo logré tener esos buenos clínicos irresistibles en mi consultorio cuando aprendí a ser un buen clínico general irresistible, porque así puedo entender a mi dentista colaborador, puedo ayudarlo a ser ese clínico general irresistible y lograr tener una sintonía con mi colega. Cuando no sabía lo que era ser un buen clínico general irresistible, a veces no lograba tenerlos porque ni siquiera sabía cómo hablar con ellos, cómo explicarles las cosas. Hoy no. Hoy me siento, explico esta parte radiográfica con excelencia, ¿no? Estos exámenes radiográficos. Incluso, si quieres aclarar alguna duda sobre lo que dije aquí, puedes preguntar que yo resolveré tus dudas. Si quieres que me enfoque más en los exámenes radiográficos, puedes pedírmelo y haré una clase solo sobre eso. Hoy tengo clínicas propias que no solo cuentan con la panorámica, sino también con la tomografía junto con la panorámica, porque ustedes saben que hoy en implantología, si el dentista no tiene la tomografía, si ocurre algún problema ahí, ya perdió. Hoy en día existe una jurisprudencia que si ocurre algún problema, lo primero que se pide para revisar es ¿hay tomografía? Y entonces, si la tienes después de tu planificación, si surge algún problema porque el paciente no tiene una buena higiene o es fumador, tú estás protegido porque hiciste un diagnóstico y una planificación basados en la tomografía. Si solo tienes la vista panorámica, ya has perdido más del 40% porque no entienden que no tuviste la seguridad adecuada. Así que lo ponemos, ¿de acuerdo? Y luego pudimos protegernos más en el caso de los implantes y todavía tenemos una vista panorámica para ofrecer a mis pacientes dentro de mis clínicas lo que les da una visión general, ¿de acuerdo? E incluso ni la panorámica cumple la función de la Bitewing, ¿de acuerdo? Porque a veces toma una imagen que es redondeada, tridimensional y la pone en un plano, ¿verdad? Entonces distorsiona algunas imágenes allí, genera superposición de imágenes, impidiendo que puedas ver perfectamente entre un diente y otro. Entonces, la toma Bitewing, ni siquiera la panorámica logra darte con excelencia la imagen que te da, ¿de acuerdo?
Así que puedes pedir, yo pido la panorámica y también pido la bite wing. Y pido, en el caso de ortodoncia, tres tomas radiográficas. 2, una de los incisivos derechos, una de los izquierdos y una de los incisivos inferiores. Entonces mira para que veas. 3 tomas anteriores, 4 tomas posteriores y además la panorámica. Puedo hacer la solicitud, ¿verdad? En el caso de óculo necesito la panorámica. En el caso de querer ver si hay caries interproximal, necesito la bite wing. Y para ver la dirección de las raíces puedo pedir las anteriores. Solo que en los anteriores la panorámica me da esa imagen ya lista. Entonces, si él tiene la panorámica, a veces no necesito pedir los incisivos. Pero en el caso de la bite wing, sí voy a necesitar los incisivos. Entonces, saber qué pedir, cómo pedirlo y luego mostrarle a mi paciente que lo que pedí realmente fue importante, genera autoridad. Ese paciente se convertirá en promotor de tu clínica, de tu consultorio. Además de que volverá varias veces a lo largo de su vida a tu consultorio, también va a recomendar a mucha gente para tu consultorio y vas a poder aprovechar una silla en la que el 90% de los dentistas trabajan, que es la de clínico general, generando ingresos, satisfacción y seguridad en tu clínica, en tu consultorio. Porque veo a muchos colegas míos tratando la clínica general como una silla inferior y no lo es. Suele ser la mejor silla dentro de tu consultorio, de tu clínica, si sabes cómo usarla. Así que aprende a usar el clínico general irresistible y transforma tu clínica en una máquina de vender, de cuidar y de tratar a tu paciente, porque así vas a alcanzar con excelencia los 30,000 por silla. Estamos llegando al final de esta clase. Haz clic en la campanita porque cada clase te avisará antes. Si tienes alguna duda, mira esta clase de nuevo. Hay mucho contenido importante para ti. Si quieres ponerte en contacto conmigo o con mis colaboradores, Diogo Batalla, Antonio, Sergio, puedes llamarlos y ellos se pondrán en contacto contigo. Si necesitas alguna intervención personal, algún análisis personal en tu consultorio, en tu clínica, porque a veces estás viendo nuestras clases y no estás logrando alcanzar los objetivos que te estamos proponiendo o mencionando, vamos a poder ayudarte y lograr que alcances 30,000 por sillón. Te espero en la próxima clase. No te pierdas las clases que vendrán y las que ya pasaron. Un abrazo, que Dios los bendiga